aprovechar este momento para agradecerle a estos muchachos por organizar este evento. Es un placer ver las dos universidades juntas. Me trae una duda si es que van a rumbear al mismo sitio, porque para programar este evento debieron haber tenido tiempo para conversar y poder hacerlo de esta forma. Esta charla es del doctor Oñate. Lastimosamente él no pudo asistir por problemas de última hora, así que intento y quizás este tema, metiéndome ya en el ciclo de hematología, es quizás uno de los más importantes, porque la morbilidad y la mortalidad asociada en estos pacientes cuando estamos ante un síndrome de neutropenia febril es muy alto, y la sensibilidad que hay que tener, sobre todo en urgencias, significa la rapidez con la que vamos a actuar tanto para hacer un tratamiento y cambiar un poco el impacto que puede producir en estos pacientes. Así que empecemos haciendo unas definiciones. O sea, para poder enfocar el tema, pues hay que saber a qué le vamos a llamar neutropenia. Entonces, neutropenia, definitivamente ya muchos estamos relacionados con la definición, pero es aquel paciente cuyo conteo absoluto de neutrófilos es menor de 500. Sin embargo, hay pacientes que presentan valores absolutos menores de 1000, pero que van en descenso muy rápido, en 48 horas de hasta 500, y eso también se ha consensuado que puede, dentro del contexto de fiebre, tener el mismo impacto en los pacientes. Sin embargo, uno puede también hacer una especie de clasificación dentro de este valor por debajo de 500 que también puede contribuir a que la mortalidad en estos pacientes sea mucho mayor. Es decir, cuando usted tiene un paciente con menos de 100 neutrófilos, lo cual se considera como una neutropenia grave o profunda, está relacionado con una gravedad mayor, y si es prolongada, con la aparición de otro tipo de agentes etiológicos infecciosos que hay que buscarlos en estos pacientes, sobre todo cuando la fiebre es persistente. Moderada cuando está entre menos de 500 y leve cuando está entre 500 y 1000. Sin embargo, una cosa es estar neutropénico, pero otra cosa es tener fiebre, y esa definición de fiebre, pues a veces es difícil encontrar consensuado qué es lo que llaman fiebre, así que lo más acertado que hay, o lo que se ha determinado mucho del consenso internacional, es que se le va a llamar fiebre a aquella temperatura pero oral que sea mayor de 38 grados, pero que sea sostenida en una hora, o aquella toma, ¿verdad?, que sea mayor o igual de 38.3 grados. Debe ser oral, porque medir la temperatura axilar no se recomienda, ¿verdad?, no representa realmente, pues, en este contexto de estos pacientes, y ni se les ocurra hacer toma de temperatura rectal o tacto rectal, porque se va a meter un problema con el infectólogo y con el hematólogo en estos pacientes neutropénicos. Van a ser la causa, tal vez, de provocar una descarga séptica en estos pacientes. Hay que tener en cuenta otro concepto, la neutropenia funcional, porque hay pacientes que tienen alta leucocitosis, sobre todo los pacientes con leucemia mieloides agudas, ¿verdad?, donde muchos de estos leucocitos, pues, son leucocitos que funcionalmente no están ejerciendo su función, así es que se comportan como tal, como un neutropénico. Y otro concepto que es el paciente que está con neutropenia febril de alto riesgo post-quimioterapia o en otras condiciones, donde tener una neutropenia grave profunda representa una mayor mortalidad, donde tener más de 7 días de duración también representa un alto riesgo de esta neutropenia, o tiene signos de alarma desde el punto de vista clínico, porque está hipotenso, está con neumonía, un dolor abdominal que puede representar una urgencia quirúrgica por una enteritis neutropénica, o tiene otras condiciones asociadas, otras comorbilidades importantes que indican la gravedad del paciente. Hay muchos pacientes que están con alto riesgo de neutropenia febril, y dentro de ellos están aquellos pacientes que reciben un trasplante de precursores hematopoyéticos, sobre todo lo que son los halogénicos de médula ósea, las leucemias agudas, tanto linfoides como mieloides, ¿verdad?, sobre todo cuando están en inducción, y aquellos que reciben tratamientos como el altuziumab, o el que tiene una enfermedad injeto contra huésped y está recibiendo altas dosis de esteroides. Y qué decir de los pacientes que están con la neutropenia profunda, como ya les he mencionado, ¿verdad?, sobre todo cuando ya llevan más de 7 días de cursada la neutropenia. Una cosa que es importante, porque la epidemiología de las infecciones, ¿verdad?, ha cambiado. Tras un periodo de varios años, ¿verdad?, había un predominio de cocos gram positivos, los bacilos gram negativos
están convirtiendo en los patógenos más frecuentes de muchos centros. Igual cada uno tiene que medir la epidemiología de su centro para ver cómo se está comportando, pero eso significa que los bacilos gram negativos van a ser el centro de la terapia inicial de los pacientes. Y cada vez en el escenario actual, ¿verdad? Ustedes que trabajan en hospitales de alta complejidad o tienen contacto con ellos, se van a encontrar con microorganismos que son resistentes y que esto va a cambiar pues, el esquema empírico que van a iniciar. Estoy hablando especialmente de la presencia de enterobacterias productoras de lactamasa de espectro extendido, estoy hablando de enterobacterias y otros patógenos gram negativos que son resistentes a carbapenémico o estafilococo aureus, resistentes a meticilina, o el ya no tan poco común enterococo resistente a vancomicina. Y las enfermedades fúngicas invasoras que cada vez se van a estar mucho más presentes, sobre todo en los sitios donde hacen trasplantes hematopoyéticos, sobre todo porque el aspergillus sigue siendo a considerar, porque muchos de ellos están haciendo profilaxis con azoles y esto cambia un poco la epidemiología de los mismos. O sea que conocer la epidemiología representa también poder determinar la etiología. Tal vez el modelo que a mí me parece, para entender un poco lo que pasa con la neutropenia, es cuando uno da la quimioterapia, sobre todo esta quimioterapia de citorreductora. Por eso es importante saber cuál es el impacto que va a tener esa quimioterapia, qué tan neutropenizante va a ser, porque lo que ustedes están viendo es que los días posteriores a esa quimioterapia, ¿verdad?, los neutrófilos van cayendo y este paciente está sujeto, junto con la mucositis y la malabsorción que produce o la misma quimioterapia o la radioterapia que le den, más la propia neutropenia que puede presentar, este paciente está sujeto a que su microbiota normal o aquella que hemos seleccionado en su ambiente hospitalario traspase las barreras naturales como la mucosa intestinal o la piel, que ya tiene colocado algún dispositivo intravascular, de que hagan bacteremias, que es lo que uno está viendo como causa inicial mucho más frecuente en los pacientes y la causa de la fiebre. La duración de la neutropenia va a depender mucho del tipo de quimioterapia reductora que ustedes le van a dar. Así que esperar que el paciente se recupere, yo creo que es lo más satisfactorio que uno le da, yo creo que a los hematólogos y a los oncólogos, porque el hecho de que ya suban los neutrófilos significa que el paciente empieza a defenderse un poco más y la mucositis, a medida que se vaya mejorando, también va quitando la fragilidad más del paciente. Lo que ustedes tienen que entender es que en ese momento tan crítico que está pasando con el paciente, el hecho de que haya una bacteremia gram negativo puede representar una mortalidad que puede llegar hasta el 40%. Esto es lo que hace la urgencia de poder detectar la neutropenia, el síndrome de neutropenia febril, sobre todo en los pacientes con estas neoplasias malignas. Y esto lo he representado en esta gráfica. Aquí le voy a señalar, este es un estudio que hizo dos centros bastante especializados, donde 499 pacientes con neutropenia febril, a pesar de que aquí la incidencia de la positiva era más alta, miren cómo es la mortalidad asociada a los gram negativos. O sea, es mucho mayor que la asociada a los gram positivos. Y cuando hablamos de pseudomonas, puede llegar hasta un 31%. Eso es lo que explica por qué los cubrimientos iniciales deben tener pseudomonas, a pesar de que la incidencia o la frecuencia del pseudomonas es baja, pero está presente y por lo tanto hay que cubrirla porque su mortalidad es alta. Y cuando a estos gram negativos usted le asocia un score de más menor de 21 o incluso menor de 15, este porcentaje de mortalidad es mucho más alto que cuando usted lo compara con el gram positivo. O sea que no es un tema menor tener esto presente. Vamos a combinar esto con un caso clínico como para que sea ilustrativo, así que entre medio de todo esto vamos a ir metiendo datos de este paciente. Este es un paciente de 64 años masculino que, entre otras cosas, había pasado una resección de un meningioma y un síndrome convulsivo, pero que hacia el año pasado le diagnostica una leucemia linfoide aguda, recibe un esquema importante de quimioterapia y además la colocación de un implante prolongado, definitivo de catéter venoso central para continuar con la quimioterapia. Y como parte del protocolo, porque este es un paciente del doctor Oñate, usaban como profilaxis aciclovir, fluconazol y sulfadoxacino, sobre todo cuando cayó más o menos al
día cuarto en neutropenia. Aquí no tenía fiebre, o sea, tal vez iba cayendo en neutropenia, pero no estaba presentando fiebre. La primera pregunta que uno se hace con respecto a este tema es si se debe utilizar profilaxis en neutropenia. Parece que es muy claro en muchas guías europeas y americanas que los pacientes que tienen neutropenia mayor de 7 días y neutrófilos menores de 100, o sea, una neutropenia profunda, parece que no es discutible. A un guía como la australiana lo discute, y parece que los colombianos también lo discutimos un poco, porque el consenso, por lo menos del 2014, que fue publicado acá con la doctora Cuervo, explica que por lo menos en este caso no se recomienda la profilaxis en estos pacientes, tal vez por el riesgo de desarrollar resistencia y selección de otras floras, y además porque la susceptibilidad a ciclofloxacino acá en Colombia la resistencia es mayor del 20% en algunas enterobacterias. Sin embargo, como ustedes ven, hay guías como la ICSA, que es la americana, pues recomienda la profilaxis con fluoroquinolonas, pero es un escenario que más que todo hay como más consenso en algunos tipos de patologías, sobre todo las leucemias mieloides agudas y linfoides, en los trasplantes hematopoyéticos, alogénicos, ¿verdad? Y en las enfermedades de injerto contrahuético. Otro punto es la profilaxis con factor estimulante de colonia. Sabemos que hay pacientes que tienen un alto riesgo de hacer neutropenia febril y por lo tanto cuando entran en neutropenia se recomienda darle profilaxis con estos factores estimulantes de colonia. Pero esto es como profilaxis, o sea, se supone que cuando ya entró en neutropenia febril, aunque la estancia, aunque la neutropenia es de corta duración, parece que el impacto en cuanto a mortalidad no ha mostrado ninguna diferencia y por eso tal vez existen algunos puntos de discusión, pero esto se lo traigo a reducir porque es más desde el punto de vista profiláctico el uso de factores estimulantes antes de que el paciente entre en neutropenia febril por el riesgo que puede tener, en algunos pacientes puede llegar a más del 40%. Entremos con el paciente. Nuestro paciente entonces entró ya en una neutropenia bastante importante, una neutropenia profunda, y al día más o menos 10 se torna febril, o sea, ya aquí ya tiene una neutropenia febril como tal, ¿verdad? Que al endovenoso no mejora, o sea que es una neutropenia desde el punto de vista clínico importante. Se le inicia cubrimiento con cefepime, que sabemos que tiene un cubrimiento para pseudomonas, y a las 10 horas va creciendo un bacilo gram negativo, lo que le había comentado de que es lo más frecuente que se puede presentar. Así que, ¿qué evaluar a un paciente con neutropenia febril? En todo, yo creo que en medicina interna lo van a tener que existir en la historia clínica. Los síntomas y síntomas a veces parecen muy sutiles en los pacientes neutropenia. Aunque la piel, el sistema respiratorio, la faringe, hasta la zona perianal o la zona del catéter venoso central son los principales que se afectan, los síntomas y los signos que uno ve en esas zonas a veces no son tan impactantes desde el punto de vista clínico. Pero si ustedes miran al paciente y lo tocan, sobre todo en los sitios donde se inserta el catéter y no ven eritema, porque no tienen neutrófilo, pero hay un dolor exagerado y lo mismo pasa en algunas lesiones en piel que parecen insignificantes, pero son la causa etiológica de la fiebre. Lo mismo desde el punto de vista respiratorio que encontrar en un paciente inecto, un poco hallazgo, ¿verdad? Todo esto hace que estos pacientes uno tenga que examinarlo de forma minuciosa antes de descartar una infección que pueda cambiar el curso de la evolución de su enfermedad. Tener en cuenta la profilaxis antimicrobiana, porque eso significa que tal vez esté seleccionando flora resistente, ¿no? El tipo de quimioterapia, por lo que ya les había comentado, hay terapias que son muy neutralizantes y además producen neutropenia mucho más prolongada, así que hay que conocerlas, hay que saber qué infecciones ha tenido previamente el paciente para ver de qué está colonizado, porque si hace una neutropenia febril posiblemente va a ser la infección es de lo que antes tenía, sea en la piel o sea en el sistema gastrointestinal, si ha tenido transfusiones o no. Y en ese contexto hay que tomarle unos set de hemocultivos, incluye aeróbico y anaeróbico, porque hay ciertas bacterias que son anaeróbicas facultativas y crecen muy bien en los cultivos anaeróbicos, además de las propias bacterias que son anaerobias. Hay que tomarle un urocultivo, una radiografía de tórax,
y la batería de exámenes. Un tema en discusión es qué tanta utilidad nos va a tener la PCR de la procalcitonina en contexto de estos pacientes para ver si nos da tranquilidad o no de que esta neutropenia febril es por un proceso infeccioso. Como primer punto, tenemos esta herramienta, que es el SCORE-MASH, ¿verdad? Que, de acuerdo a los criterios que están ahí, que son más que todo clínicos, los que aparecen allí, tienen el puntaje total da 29, pero un puntaje menor de 21 significa que el paciente tiene una neutropenia de alto riesgo. Lo que le sirve a uno este score es para definir si tiene una neutropenia de alto o bajo riesgo. Así que un puntaje menor de 21 en calificativo significa que el paciente hay que manejarlo intrahospitalariamente y que el uso de inmediato de antibióticos por vía endovenosa es una prioridad. No hay que hacer el score si un paciente desde el principio llega grave. O sea, ¿para qué se pone a hacer el score a un paciente si de por sí su gravedad indica de que es un paciente de alto riesgo? Y eso a veces lo ve uno, por lo menos en la guía ICSA. La guía ICSA, o sea, que también en cierta forma recomienda este score, ellos tienen otra forma de considerar el bajo y el alto riesgo. En el caso del bajo riesgo, por ejemplo, lo consideran aquellos pacientes que por su tipo de quimioterapia o patología tienen una neutropenia anticipada que hace menor de 7 días y que se ven estables clínicamente y no tienen otras comorbilidades médicas. Estos pacientes pueden dársele un manejo ambulatorio, ¿verdad? Que puede ser con un régimen oral, ¿verdad? Y tener en cuenta que haya una disponibilidad de su tratante que se pueda llamar, que tenga una facilidad de transporte no tan lejano y que también haya una especie de acuerdo entre el paciente y el médico de que se pueda manejar de forma ambulatoria. Hay pacientes que, a pesar de que están en esta condición, ¿verdad?, tienen una infección documentada, o sea, si está viendo que tiene una neumonía, tiene una lesión en piel, no lo va a dejar a darle tratamiento oral en casa, entonces va a requerir por lo menos tratamiento endovenoso o que tenga intolerancia gastrointestinal o que el paciente no quiera irse o el médico temeroso no quiera correr el riesgo. Y los pacientes de alto riesgo, aquellos cuya neutropenia va a ser mayor de 7 días o se ven clínicamente inestables desde el principio o tienen alguna comorbilidad médica que va a influir en su evolución. Estos pacientes hay que hospitalizarlo, pues la indicación es un esquema de monoterapia que cubra pseudomonas, como ya les había mencionado, así que los candidatos en cuanto a antibióticos que más se usan son el pictazo, el cefepime, que en algún momento, pues, algunos estudios mostraron que tenían alta mortalidad, pero después se hizo una revisión y tenía la misma impacto de la piperacina tazobactam, obviamente los carbapenémicos, y en algunos sitios, por lo menos donde yo me informé, usaban muchas ceftazidines, pero aquí, por lo menos en Cali, es muy poco que se usa, pero tiene mucha utilidad, sobre todo cuando estamos cubriendo gram negativos. Miren que en esa terapia no está cubierto gram positivo, o sea que la pregunta es ¿cuándo cubrimos gram positivo? Estamos hablando de si colocamos ancomicina o colocamos algún otro antibiótico que lo cubra. O sea, ninguna guía donde yo tengo entendido, excepto en ciertas condiciones, trata de hacer cubrimiento de gram positivo en ciertos pacientes desde el principio. O sea, hay pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, está con una neumonía, se ve una infección tisular donde aquí ellos van a ser los microorganismos importantes, tienen un catéter y sugiere infección, o el cultivo ya está habitando un coco gram positivo o ha tenido bacterias gram positivas, sobre todo con un perfil de multiresistente, o tiene una mucositis severa que ha recibido profilaxis con quinolona, que sabemos que son seleccionadoras sobre todo de estafilococcus beticillino resistente, y citarabina en altas dosis. Y muchas veces ustedes tienen que conocer la epidemiología local, que saben que hay muchos de los hospitales donde nosotros estamos tienen enterobacterias que son Blei, ¿verdad? Hay mucha Blei presente y en otros escenarios hay enterobacterias con perfil de carbapenemasa, así que es importante saberlo porque eso nos va a definir cuál va a ser el antibiótico, lo que les mencioné, va a elegirse. En ese caso, incluso hasta por la severidad clínica, uno prefiere más los carbapenémicos, pero si el paciente de por sí no tiene ningún factor de riesgo, tal vez empezar, si le pide un pictazo, aunque se recomienda más en lo clínicamente estable, puede ser la opción a considerar. Lo que usted tiene que tener presente para elegir la terapia empírica es primero evaluar los factores de riesgo de ese paciente para que tenga una bacteria resistente, y son muchos los que creo yo que revisan en sus rondas diarias, y son aquellos pacientes que han tenido colonización o infección por cualquiera de los microorganismos del grupo SCH, estoy hablando de las BLE, estoy hablando de las KPC, estoy hablando del estafilococcus aureus,
resistentes, o aquellos pacientes que ya han recibido antibióticos de alto espectro, sobre todo cefalofrenia tercera de cuarta previamente, o han tenido infección nosocomial o estancias prolongadas, o han sido invadidos con catéter urinario, o han estado en unidades de cuidados intensivos o tienen una edad avanzada. El otro factor que tiene que tener a consideración es la forma como llega el paciente, factor de riesgo para que diga que este curso va a ser complicado, es decir, desde el ingreso está choqueado, está con alteración del accesorio, tiene una disfunción importante, o tienen algunas infecciones que son de gran inóculo y de gran mortalidad, neumonías o la enteritis neutrofílica o una infección por catéter, o muchas comorbilidades que ya sabemos que están relacionadas con una mortalidad y una morbidez mayor. Así que lo que tienen que hacer ustedes con estos pacientes de alto riesgo, como primera línea, es la monoterapia, ¿no? Es una monoterapia que incluye un antibiótico con actividad antipseudómonica. Las quinolonas y las glucósidos no son aceptables como monoterapia, sin embargo, ojo que hay que considerar que en el escenario de alergia a beta-lactámico, ¿verdad? Sobre todo cuando son alergias bien documentadas, vamos a tener que echarle mano a las alternativas que tenemos, así que podría ser combinaciones de estos antibióticos. Estas son las dosis, deben ser dosis más altas, porque yo soy amante de las dosis altas, sobre todo en estos pacientes neutropénicos que los considero muy graves. Y hay una segunda línea, que es la terapia dual, o sea, es la terapia con beta-lactámico que se adiciona a un aminoglucósido. Si uno ve el impacto del uno o del otro, realmente lo que usted está viendo más efectos adversos cuando usa la terapia dual, incluso puede haber superinfección fúngica más relacionada con la combinación dual. Pero fíjense en la epidemiología local, si en su sitio de trabajo y los pacientes que han estado en su institución, las pseudomonas o la presencia de BLE en esa institución, que es lo que va a colonizar el paciente, el hecho de empezar con un antibiótico como Pictazio y cefepime puede significar que vayan perdiendo desde el inicio la batalla, ¿verdad? Entonces, conocer que la pseudomonas que tienen allí es en gran porcentaje resistente a cefepime y Pictazio, estoy hablando que sea mayor del 20%, y que con aminoglucósidos tengan un caballito de batalla que diga que la sensibilidad es mayor del 90%, agregar un aminoglucósido mientras llega el hemocultivo y ver la evolución le puede representar, sobre todo cuando el paciente está hipotenso o tiene una neumonía, de que no lo dejan descubierto tanto tiempo. Y en el escenario de resistencia a carbapenémico, uno no puede quedar tranquilo también de que el meropenem sea suficiente para lo mismo. Eso tienen que evaluarlo desde el punto de vista de sus protocolos institucionales. A nivel de Colombia, hay datos de Bogotá y hay datos del hospital Juan Autónomo Uribe, donde muestran la misma epidemiología. Ustedes se dan cuenta que las enterobacterias son las que más predominan. Incluso yo creo que estos datos son un poquito desactualizados, porque aquí habla de dominancia de BLE en un 7.9%, pero no habla de carbapenemasa. O sea que yo creo que la epidemiología como tal va a ser mayor. Volvamos a nuestro paciente. Nuestro paciente, el hemocultivo que creció fue una Klebsiella pneumoniae, que era BLE negativa. Sin embargo, a pesar, seguía neutropénico, bien profundo, y su evolución no era buena, o sea, seguía con fiebre, con disnea y con tos, con unos marcadores inflamatorios altos. Así que, ¿qué utilidad tendrían estos marcadores inflamatorios en el caso de la PCR y la procalcitonina? Por lo menos hasta el 2011 la INSA consideraba que era insuficiente para recomendarlo. Hay evidencia que muestra que la procalcitonina ayudaba más que la PCR, sobre todo para saber que estamos ante un proceso infeccioso cuando una infección grave. La procalcitonina elevada está muy relacionada con la infección microbiológicamente, sobre todo en pacientes que llegan a la UCI, y está relacionada con mortalidad. Sin embargo, a pesar de esto, no permite diferenciar la causa de la neutropenia febril. O sea que todavía hay mucha tela de que cortar al respecto. Entonces, ¿qué hago con un paciente que sigue neutropénico y febril? ¿Qué hacer? O sea, lleva más de 4 días con la fiebre. Hay que volverlo a examinar, volverlo a cultivar, ojalá cada 48 horas. Si el paciente tiene fiebre no explicable, pero está clínicamente estable y la tendencia es a recuperar los neutrófilos, lo que hay que hacer es hacer una observación clínica, vigilar que salen los exámenes que se le sugirieron nuevamente, los paraclínicos, ¿verdad? Pero no cambia la conducta, por lo menos, de antibiótico. Si fiebre no explicada, pero está estable clínicamente y la recuperación no parece inminente,
trato de buscarle más cosas. O sea, además de monocultivar, trato de buscar imágenes que nos permitan determinar si hay alguna lesión a nivel sinusal, a nivel pulmonar, y me acompaño en forma temprana en los biomarcadores como el galactomannan, porque estos sí pueden aumentar antes de que aparezcan las lesiones pulmonares, y eso significa que tal vez podemos detectar una aspergilosis antes del tiempo. Por eso se llama una aproximación anticipada que nos puede permitir iniciar un tratamiento oportuno. Los pacientes obviamente que tienen una infección documentada, que están inestables, que están peor, esto hay que cambiar el esquema antibiótico, o sea, hay que subirse el esquema, sobre todo si está en un sitio donde hay microorganismos multiresistentes, y hay que considerar ya subirse en cuanto a la terapia antifúngica mientras llegan el resto de exámenes solicitados. El riesgo de infección fúngica invasora obviamente va a aumentar mucho más cuando el paciente tiene neutropenia mayor de 15 días o es un trasplante alogénico, ¿verdad? Eso significa que estos tipos de pacientes están más avalados a profilaxis, ¿verdad? Más que aquellos que tienen neutropenia menos de 7 días porque tienen un trasplante de precursores autológicos. Así que en cuanto a biomarcadores, nos gustaría, para detectar en forma temprana, biomarcadores que sean confiables y reproducibles, que sean costo efectivos, que tengan poca viabilidad y fácil de realizar. Y usted sabe que en este momento no todas las instituciones cuentan con galactomannan, y el galactomannan también puede tener algunos peros en algunas cosas. Sin embargo, el galactomannan para aspergilosis, sobre todo para detección temprana, pacientes con malignidad meteorológica puede llegar a especificidades bastante buenas, como el 95%. Esto es una revisión del 2012, pero hay especificidades mucho mejores, tanto en trasplante organosólido como hematopoyético, y se convierte en una herramienta adecuada. ¿Qué pasó con este paciente? Se le tomó un galactomannan, ¿verdad? Vista que persistía con fiebre y tenía un galactomannan que al punto de corte 0.5, o sea, era un galactomannan. Encima del corte se le solicitó una tomografía de tórax, la cual mostró pues, esta lesión y estas lesiones que aparecían acá y acá. Estas que son mucho más claras, estas lesiones nodulares con algo de halo alrededor, aquí este nódulo con este halo, y acá pues esta es una lesión que a mi parecer es mucho más antigua porque ya hay aparentemente un fungocolo aquí ahora, o sea que es una lesión bastante. Cuando al paciente le aparecen estas lesiones porque ya ha pasado por varias fases y el galactomannan hubiera podido detectarlo mucho antes de que se formara. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver el nódulo con el halo, pero cuando ya esto aparece, realmente ha pasado bastante tiempo en el curso de este paciente. La terapia obviamente va a ser con voriconazol o cosaconazol. Se discute la profilaxis antifúngica, es muy claro que sea dada, sobre todo el cosaconazol, en leucemia mieloide aguda y síndrome mieloidiplásico. Y este paciente se trató, ¿verdad?, con voriconazol, bajó el galactomannan, pero seguía con fiebre, ¿verdad? Pero como ustedes pueden darse cuenta aquí, iba recuperando los neutrófilos. Muchas veces, a pesar de el TAC de control, a mi parecer, o sea, había lesiones que todavía estaban presentes, porque eran poquitos días, pero había otras que habían desaparecido. El doctor ya te coloca aquí que persiste con fiebre y lesiones del TAC no han variado, pero para mí, la verdad, yo veo mucho mejor para el poquito tiempo que lleva. Sin embargo, hay que pensar siempre que las cosas no van bien o que los niveles de voriconazol no están adecuados, o sea que no es una falla por la selección de la terapia, o el paciente está haciendo una reconstitución porque está aumentando el neutrófilo y se está inflamando un poco más, o además del aspergilo puede tener otro hongo allí que el voriconazol no lo cubra. Y así pasó, o sea, realmente lo que se mantuvo fue el voriconazol, se controlaron los niveles y la lesión desapareció con el tiempo. O sea, ya para terminar, de conclusión, la neutropenia febril requiere una adecuada combinación de la clínica, de la diagnóstico, contamos con biomarcadores y ayudas radiológicas que nos permitan detectarlo temprano. Se requiere explorar el uso de profilaxis antibiótica en nuestro medio y su rol de resistencia, y en caso no se olviden de persistir la fiebre, después de ese tiempo, de más de 4 días, hacer la evaluación bien rigurosa para establecer un manejo terapéutico en estos pacientes. Muchas gracias.